Malversación de bienes públicos. Mi nombre es Eduard García Navarro. En la presente clase virtual desarrollaré aspectos relevantes del presente delito previsto en el artículo 389 del Código Penal, cuyo texto legal, específicamente en el tipo básico, señala: el funcionario o servidor público que da el dinero o bienes que administra una aplicación definitiva diferente de aquella a los que están destinados, afectando el servicio o la función encomendada, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 1 ni mayor de 4 años e inhabilitación a que se refieren los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36 de 5 a 20 años y 180 a 365 días multa. Bien jurídico protegido. El objeto genérico de protección en la malversación de bienes públicos es la correcta actuación del aparato administrativo, mejor dicho, el ordenado desenvolvimiento patrimonial del Estado o de la administración. Es menester reafirmar la correcta aplicación o gestión razonada y disciplinada de los bienes públicos dentro del ámbito presupuestario preestablecido por la administración pública. Para conseguir ello, el objeto específico de protección debe residir en los principios administrativos que conducen una correcta disposición de los bienes públicos. Reiteramos entonces los principios administrativos como objetos específicos de protección. Uno de ellos son los principios de regularidad y legalidad. Se establece que los funcionarios públicos deben disponer o emplear los recursos públicos conforme al destino previamente establecido por la norma, la legalidad presupuestaria. Otro de los principios son la eficiencia y eficacia. La directiva para los empleados públicos consiste en la optimización de los recursos públicos en el sentido de su administración o gestión ajustada a las necesidades administrativas para un debido servicio público. Por último, tenemos los principios de objetividad e imparcialidad. Se establece que no caben inclusiones o determinaciones de disposición de uso de los recursos públicos guiados por fines particulares del empleado público que no se corresponden a los intereses generales. Sujeto activo. El sujeto activo en la malversación es el empleado público responsable de la administración de los bienes públicos. En el contexto de una malversación se le identifica con el nomen de malversador. Es el encargado por la entidad pública para una correcta gestión de sus bienes, en el sentido de la disposición definitiva. La malversación es un delito de infracción de deber propio, cuyo fundamento de punibilidad se encuentra en la infracción de deberes funcionariales extrapenales. Estamos hablando del deber de regularidad, el deber de eficiencia y el deber de imparcialidad en la aplicación oficial de los bienes públicos en torno a la cobertura de los gastos para los servicios públicos. Al malversador se le exige cumplir dos características imprescindibles. Una característica descriptiva que establece que el sujeto activo es un empleado público integrante de la administración pública. Evidentemente, esto permite establecer que la presente es una malversación propia. El texto legal del artículo 389 lo identifica con la expresión funcionario o servidor público. La exigencia de ser responsable en la administración de los bienes públicos delimita el círculo de posibles infractores penales. Por lo pronto no lo son los servidores dependientes, los particulares, como tampoco los usurpadores. Otra característica es la que identifica lo que denominamos la relación funcional del malversador con el bien público. El artículo 389 lo identifica con la expresión que administra y permite notar que previamente a la aplicación de los bienes públicos el sujeto activo los tiene bajo su administración.
Hablamos de la función de administración que consiste en la disponibilidad o la gestión de los bienes públicos para los fines oficiales establecidos. Ahora bien, hablar de función de administración nos permite hablar tanto de actos dispositivos, esto es, funcionarios que ordenan, como también de actos ejecutivos, entiéndase, funcionarios que ejecutan lo ordenado. Cualquiera de estos actos cuenta con dos bases: una base descriptiva que se define por la tenencia que ejerce el malversador sobre los bienes públicos, sean material o jurídica, y una base normativa que se explica mejor con la existencia de una competencia administrativa. Objeto material. El objeto material de la malversación lo es todo bien apreciable para el cumplimiento de los servicios públicos y que está debidamente asignada a una entidad pública. El artículo 389 lo identifica con la expresión dinero o bienes. Todo objeto material de la malversación tiene que contar con tres aspectos relevantes. Un aspecto descriptivo que consiste en determinar las características físicas susceptibles de materializarse ante el ataque al bien jurídico. Se opta por los bienes que son indiscutiblemente cualquier valor apreciable patrimonialmente para la satisfacción de necesidades. Además se hace referencia al dinero, que es la moneda metálica, papel o electrónica, o todo valor equiparado como tal de curso legal como medio para las transacciones comerciales. El rasgo de la traslación o movilidad, sea material o jurídica, define mejor al objeto material. El otro aspecto es el valorativo, que consiste en la cuantificación patrimonial. Es la determinación que solo se malversa lo que es medible económicamente. No hay otro criterio valorativo más idóneo que el económico, el cual es neutral. Por último, el aspecto funcional, el cual nos remite a sostener que no se trata de cualquier bien o dinero, sino de aquel que está asignado para su debida administración a favor de una entidad pública, por ello que son públicos. Estos bienes tienen que estar asignados al presupuesto de una entidad pública o encontrarse seleccionados en una partida presupuestada. Conducta típica. La conducta típica de la malversación es la aplicación definitiva diferenciada del malversador sobre los bienes públicos que tienen destino oficial previamente establecidos. El texto legal del artículo 389 lo identifica con la expresión aplicación definitiva diferente de aquella a los que están destinados. Específicamente, el verbo rector del presente delito es aplicar, el mismo que consiste en el aprovechamiento o la disposición utilitaria patrimonial del bien público. No se trata de una simple tenencia o la mera posesión, porque no acontece un aprovechamiento. Los alcances conceptuales de la aplicación abarcan tanto los actos de asignación como los de disposición. En la primera, hay una aplicación impropia, esto es, la declaración sobre el destino administrativo que tendrá el bien público. Hablamos de una malversación imputativa cuando el sujeto activo varía la previsión presupuestaria de los bienes públicos antes de su ejecución. Es menester que se haya logrado la ejecución del pago con una nueva previsión presupuestaria para que ésta califique como delito. La segunda es una aplicación propia, es decir, la ejecución contraria de lo declarado oficialmente como destino. Estamos ante una malversación ejecutiva, puesto que el sujeto activo decide efectuar los gastos o pagos en necesidades administrativas no relacionadas a la previsión presupuestaria. Por eso es que se diga una malversación ejecutiva. Toda malversación implica necesariamente la confluencia de tres requisitos ineludibles como conducta típica. Importa saber primero que se trate de una aplicación definitiva, esto es, la disponibilidad concluyente del bien público. Se podría ajustar al concepto del aprovechamiento definitivo administrativo que se ejerce del bien y no una utilización temporal. Toma relevancia las ideas de los gastos o consumos del bien público, mas no corresponde aquí hablar de préstamos o posibilidades de devolución. Esto más bien implica una aplicación temporal. Esto es, usos temporales o meros desgastes que no calzan en una malversación. Otra característica o requisito es la aplicación diferenciada, esto es, una conversión presupuestal de su disposición definitiva a fines administrativos no autorizados.
el malversador decide por no concretizar el destino oficial presupuestado del bien objeto material y lo convierte en otro destino administrativo pero no permitido. Aquí se resalta justamente la actividad arbitraria con esta diferenciación aplicativa. La otra característica es la aplicación pública, esto es, que el manejo de los bienes sea dentro de la órbita general de la administración. Si fuera fuera de esta, estaríamos más bien ante un peculado. Podríamos describir hasta dos límites aplicativos. Uno de ellos tiene que ver con el límite cerrado, que configura una aplicación diferenciada circunscrita al ámbito dispositivo de la entidad pública, pero desviada a otras necesidades no previstas para ello. Por otra parte, tenemos un límite amplio, que implica la aplicación diferenciada más allá del ámbito dispositivo de la entidad pública y que puede beneficiar a otra entidad de la administración. Sea un límite cerrado o un límite amplio, estamos siempre ante una conducta típica. Resultado. La aplicación pública definitiva diferenciada requiere contar con una gravedad relevante que la constituya en una infracción penal. En el texto legal se identifica con la expresión afectando el servicio o la función encomendada. Esta afectación al servicio o a la función pública constituye un elemento objetivo del tipo penal. Entiéndase mejor como una consecuencia inevitable de la aplicación definitiva, por lo que se ajusta a ser un resultado y no una posibilidad de su producción, porque ésta afecta tanto un servicio como también a una función en sí. Sobre la naturaleza de la afectación importa aclarar que debe ser entendido desde la perspectiva operacional o funcional de las actividades de la entidad pública. Es un menoscabo a la funcionalidad del aparato administrativo. Los alcances amplios de la afectación permiten graduar bajo dos enfoques: como un daño que implica la afectación lesiva al servicio o la función en el sentido de la paralización. El servicio y la función pública dejan de operar en forma permanente o temporal conforme a la gravedad del daño ocasionado. Por otra parte, podría entenderse como un entorpecimiento, esto es, la afectación perturbadora o obstruccionista al servicio o la función que no logra su paralización, sino que las hace de difícil o complicada realización. Hablamos de una perturbación. No hay inoperatividad en el servicio o la función, sino que su prestación se turba o demora por la carencia de los bienes públicos que la efectivizan.